Hola, gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. ¿Está dispuesto, está preparado para seguir estudiando la maravillosa palabra de Dios? Estamos viendo en Primera de Reyes capítulos 5 y 6. Los templos, pasado y presente. ¿Recuerda? Habíamos visto lo que no era el templo. El templo no era una casa para que se congreguen los adoradores. También habíamos visto que el templo no era una sustitución. También habíamos visto que el templo no era una sustitución para la integridad personal. Pero luego vimos lo que sí era el templo. El templo era la morada de la gloria de Dios. Y en segundo lugar habíamos visto que el templo era un testimonio del nombre y del carácter de Dios. Y terminábamos diciendo que el proceso de la construcción del templo fue marcado por algunas palabras. Una era la excelencia, otra la santidad y otra el regocijo. Y terminábamos diciendo que hoy en día ya no tenemos un templo donde mora Dios, sino el cuerpo mismo del creyente. Dios, el Espíritu Santo, está morando en nosotros. Ahora, quiero hacer una aplicación, si me permites, para continuar con nuestro estudio. Déjame darte una aplicación. La verdad es que tu cuerpo se ha convertido en la casa de Dios. Sí, escuchaste bien. Tu cuerpo se ha convertido en la casa de Dios. Escucha dos pasajes muy familiares de la Escritura parafraseados por Eugene Peterson. El mensaje: deja que estas palabras cautiven tu corazón como lo hicieron con el mío. Comencemos con 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Te das cuenta de que eres el templo de Dios y que Dios mismo está presente en ti? Ninguno entrará y destruirá el templo de Dios. Puedes estar seguro de eso. El templo de Dios es sagrado y recuerda que tú eres el templo de Dios. Tal vez un pasaje más conocido sea 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Escucha esta paráfrasis. ¿No te das cuenta que tu cuerpo es un lugar sagrado, la morada del Espíritu Santo? ¿No ves que no puedes vivir como te plazca malgastando lo que Dios compró por un precio tan alto? La parte física en ti no es una parte de propiedad que pertenece a tu parte espiritual. Dios es el dueño de toda la obra, por lo tanto refleja a Dios en y a través de tu cuerpo. Damas y caballeros, esta verdad provoca un impacto. Me encanta la manera en que Peterson lo parafrasea. Dios es el dueño de toda la obra. La pregunta que necesitamos hacer es, si Dios vive en nuestra casa, ¿le hemos dicho que hay ciertas habitaciones que están fuera del límite o tiene acceso sin restricciones? La mejor forma de responderlo es contestando honestamente a esta pregunta. Si Dios fuera literalmente contigo a todos lados y estuviera involucrado en todo en lo que te involucraste tú la semana pasada, ¿hay algo que te hubiese gustado cambiar? La verdad es que Dios fue a todos lados contigo y se involucró en todo en lo que estuviste involucrado la semana pasada. Cuando logras entender que tu cuerpo es el taxi, el templo, la casa del Dios Todopoderoso, varias cosas entrarán en su enfoque. Vamos a pensar en algunas cosas. Primero, comprendiendo esta verdad, que tu cuerpo es la casa de Dios, esto produce motivación para la pureza. Me encanta la historia de Daniel, cuya vida estudiamos en una exposición previa. Una de las cosas más sorprendentes de él era el hecho de que, ante todo, fue provocado a ser impuro. Nunca se casó. Era distinguido y exitoso, tenía dinero y era bien conocido. Aún así, su pureza era tal que mistificaba a todos los que lo rodeaban. ¿Puedes recordar la trama contra Daniel? Sus contemporáneos sedujeron al rey Darío para que firmase un decreto que establecería que por 30 días ninguno podía orar a otro dios o hacia cualquier otro trono que no fuese el rey Darío, y el que lo hiciera sería arrojado al foso de los leones. La Biblia registra que Daniel, conociendo que el decreto había sido firmado,
fue a su habitación, abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró. Mencioné lo del foso de los leones. Daniel fue echado dentro de uno. Los reyes antiguos estaban orgullosos de sus colecciones de animales salvajes. Salomón tenía la propia, si es que lo recuerdas. Los arqueólogos han descubierto madrigueras que piensan que corresponden a la versión de Darío. Estaban abiertas por arriba y tenían una pared divisoria en el centro. En la parte inferior de la pared había una puerta de hierro con bisagras. Los guardias arrojarían la carne desde uno de los lados del cubil, desde la superficie, y abrirían la puerta para que los leones alcanzaran al otro lado. Entonces bajarían la puerta y serían capaces de ir al otro lado para limpiar. Daniel evidentemente fue arrojado a uno de estos lados del foso. Pronto oiría el sonido de esas bisagras crujientes y sentiría el apuro de los leones viniendo hacia su cuerpo. ¿Cuál fue el precio de orar hacia el santo templo de Jerusalén? ¿Cuál fue el precio de la pureza? Ahora sabemos el resto de la historia. Pero no olvides que Daniel era un ser humano de verdad. En ese momento creo que habrá estado aterrado. Me gusta la historia del niño pequeño que se paró enfrente de su clase y dijo: «Cuando crezca voy a ser un domador de leones. Tendré muchos leones feroces y caminaré en la jaula y ellos me rugirán». Por supuesto, agregó, «tendré a mi mamá conmigo». Gracioso que es. ¿Cuál fue la experiencia más aterradora que has vivido, que has tenido? Te compartiré la mía. Cuando nos mudamos por primera vez de ciudad, alquilamos una pequeña casa donde vivimos por casi 4 años. Cerca del final de nuestra estadía, descubrimos que en esa casa había habido un asesinato y un suicidio entre un esposo y una esposa. Comenzamos a mirar alrededor de la casa y nos preguntábamos dónde habría ocurrido. Nos estábamos por mudar pronto y eso fue una motivación para hacerlo lo más pronto posible. Sin embargo, una noche, antes de mudarnos, tuvimos la experiencia más aterradora. Mientras estábamos acostados en la cama dormidos, cerca de la 1 de la madrugada sentimos un fuerte estallido y un sonido retumbante, así como sonidos de movimiento. ¿Alguna vez te pasó algo así y te despertó inmediatamente? Te estremeces y te preguntas, ¿escuché algo? Eso fue lo que pasó. Pero el ruido duró lo suficiente como para darme cuenta de que verdaderamente había oído algo. Mis ojos estaban bien abiertos y miraba fijamente al techo pensando, «Oh no, un ladrón ha entrado a la casa». Miré a mi esposa y ella también tenía los ojos bien abiertos. Podía decir por la expresión de su rostro que ella no iba a ir a ver qué era lo que estaba pasando, por lo tanto tuve que ir a ver. Me levanté de la cama, me moví lentamente hacia la puerta de la habitación y la abrí lo más silenciosamente que pude. Miré por el corto pasillo que llevaba a la cocina, la cual estaba al final, a la izquierda del pasillo. Había una luz encendida sobre la pileta de la cocina. Mi esposa deja esa luz prendida a la noche y generalmente lanzaría un continuo y rectangular haz de luz hacia el comedor. Esta vez observé, sin embargo, que la luz era interrumpida por una figura que tenía aproximadamente 1 metro de altura y estaba agachada al lado de la puerta de la heladera. Sabía que un ladrón estaba esperándome ahí. Decidí que tendría que gatear hasta ahí y descubrir qué era lo que estaba pasando. Entonces me arrastré hacia allí con mis pijamas a cuadros verdes y marrón. Pero por favor, no intenten imaginar esa parte. Parecía, y si alguna vez has tratado de escabullirte de alguien, que cada hueso de mi cuerpo estaba crujiendo y gritando, «¡Aquí vengo, aquí vengo!». Me acerqué a la cocina tan silenciosamente como pude. Mi corazón estaba latiendo violentamente. La figura estaba inmóvil, agachada y esperando. Estaba muerto de miedo. Me paré con mi espalda hacia la heladera, sabiendo que la figura agachada se encontraba justo a la vuelta de la esquina. Estaba pensando, bueno, soy joven y he vivido una vida muy buena. Recibiré un puñetazo, podrían ser 1 o 2 y luego me voy a mi casa celestial. Cerré mi puño y me di la vuelta.
listo para ir contra esta cosa. Ahora odio tener que contarles esto, ya que es tan frustrante. Pero solo era una bolsa de basura. Mi esposa la había puesto sobre la mesada y se había deslizado durante la noche, se había caído y había rodado hasta la puerta de la heladera. No obstante, en ese momento yo estaba tan aterrado mentalmente que luché contra eso en el suelo y lo pateé fuera de la casa. Luego marché triunfante de regreso a la cama. Cuando me acosté otra vez, me di cuenta de que mi cuerpo estaba cubierto de transpiración. Nunca antes había estado tan asustado. Quiero preguntarte, ¿hubo algo que te haya intimidado o atemorizado hasta quitarte tu integridad? ¿Qué te causaría perder tu pureza y tu carácter? ¿Sería un foso de los leones? ¿Tal vez la popularidad? ¿Tal vez el dinero? Si realmente comprendes que tu cuerpo es el templo de Dios, entonces lo que tienes en él siempre será considerado más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. Estamos pensando en esta gran verdad y estamos viendo que comprender que nuestro cuerpo es la casa de Dios produce motivación para la pureza. En segundo lugar, entendiendo la verdad de que tu cuerpo es la casa de Dios o su santuario, esto provee de un propósito en la obra. Finalmente, cualquiera que sea el trabajo que realices, es para la gloria de Dios. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31b. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Es más que probable que tu trabajo sea una lucha y una tensión entre prioridades. Me gusta la sugerencia de un niño pequeño y desearás que esta solución fuera posible, lo cual no lo es. El padre del jovencito de primer grado traía trabajo de la oficina a su casa casi todas las noches. Finalmente su hijo le preguntó, ¿por qué? Bueno, dijo su papá, parece que no puedo terminarlo todo a lo largo del día. Su hijo luego le sugirió, en ese caso, papi, ¿por qué no te ponen en un grupo más lento? Tal vez desearías que se pudiera hacer así. Me gusta la manera en que Doug Sherman lo escribió en un folleto que escribió. Déjame que te lo lea. No siempre queda inmediatamente claro cómo algunos trabajos pueden contribuir en la obra de Dios. ¿Cómo puede un cajero, un procesador de datos contribuir en la obra de Dios? ¿O alguien que se sienta en una grúa que alza autos o que repara señales de tránsito? ¿Cómo hace el trabajador común para contribuir con la obra de Dios en el mundo? Sherman continúa dando 5 razones. Primero, a través del trabajo amamos a las personas sirviéndoles. A través del trabajo hacemos frente a nuestras propias debilidades. Tercero, a través del trabajo hacemos frente a las necesidades de nuestra familia. Cuarto, a través del trabajo ganamos dinero para darle a otros. Quinto, a través del trabajo honramos y amamos a Dios. Me encanta la ilustración que da. Cualquier mañana puedes sentarte para desayunar un pomelo rojo rubí del Valle de Río Grande, cajas de cereales y cualquier otra cosa, aún leche de una granja local. Antes de comer, das gracias a Dios por los alimentos y piensas cuántas personas utilizó Dios para que la tengas. Ha usado a granjeros para que planten y cultiven los árboles de cítricos y el trigo para alimentar a las vacas. Ha utilizado a científicos para controlar que la comida tenga la pureza necesaria y a banqueros para que se encarguen de las finanzas. Luego están los encargados de los equipos de la granja y detrás de ellos los que construyeron dichos equipos, los obreros de las metalúrgicas quienes fundieron el acero y los mineros que extrajeron el mineral para el acero. Hay trabajadores ruteros que transportan el mineral y petroleros que proveen del diésel que hacen funcionar a los trenes. Están también los camioneros que te entregan la comida y los operadores de las paradas de camiones, quienes les cargan combustibles y les sirven café y, por supuesto, alguien que maneja kilómetros por las autopistas interestatales.
Finalmente están los empleados de los supermercados y los controladores, los que almacenan y los que embolsan. Ya sea que alguna vez alguien le haya agradecido o no a Dios por tu trabajo, necesitas darte cuenta de que Dios usa nuestro trabajo para cumplir sus propósitos. Resulta ser que creo que Irán Abi y todos los habilidosos socios no tenían idea que Dios los alabaría por todos los tiempos en las Sagradas Escrituras. La verdad bíblica es: tu trabajo le importa a Dios. ¿Escuchaste esto? Tu trabajo le importa a Dios. Cada trabajo que realizas es un autorretrato, por lo tanto, fírmalo con excelencia. Finalmente, como escribió Schaffer, ejercitando los talentos que Dios te ha dado, lo estás alabando a Él. Tercero, al reconocer que tu cuerpo es la santidad del Dios omnipotente, promueve el compañerismo entre los creyentes. Estamos pensando en lo que involucra el hecho de saber y reconocer lo que Dios hace por nosotros. Habíamos dicho, en primer lugar, que comprender que tu cuerpo es la casa de Dios produce motivación para la pureza. En segundo lugar, también comprender que tu cuerpo es la casa de Dios provee de un propósito en el trabajo. Pero en tercer lugar, quiero mencionar que comprender que tu cuerpo es la casa de Dios promueve el compañerismo entre los creyentes. Observa en Efesios capítulo 2, desde el versículo 19 al 22. Dice así la palabra de Dios: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Imagina eso. Como individuos, nosotros, todos unidos, formamos un especial y colectivo santuario corporativo de Dios. Cuando todos nos sometemos a Él, encajamos entre todos. ¿No fue un milagro que el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 24 y 25a dijera: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos? Este entendimiento crea en nosotros un deseo de ir a la iglesia el domingo y adorar juntos de una manera que no solo reconozca y alabe la gloria de Dios, sino que nos aliente también unos a otros. Pasé mucho tiempo la semana pasada quedándome despierto hasta tarde en las noches mirando las finales de la NBA. Lo que nunca vi fue que entre jugadores de diferentes equipos se digan: ¡qué gran tiro que hiciste! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien que retrocediste! Me engañaste completamente. Me gustaría que me enseñaras ese movimiento en algún momento. No. Ellos no estaban en el mismo equipo, eran rivales, nunca se fortalecen unos a otros, pero los compañeros se alientan unos a otros, no los rivales. Brown Barr, del Seminario Teológico de San Francisco, escribió sobre la investigación que estaba haciendo. Dio una ilustración de la naturaleza, la cual encontré fascinante. Él escribió así: en el próximo otoño, cuando veas a los gansos dirigiéndose hacia el sur por el invierno, volando en una formación que dibuja una V corta, podrías estar interesado en saber lo que la ciencia ha descubierto sobre por qué vuelan de esta manera. Se ha aprendido que cuando cada pájaro aletea sus alas, provoca una elevación del pájaro que lo sigue inmediatamente. Al volar en una formación de V pequeña, la bandada completa agrega por lo menos una escala de vuelo 71% mayor que si cada ave volara por su cuenta. Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente repentinamente el arrastre y la resistencia al tratar de irse por su cuenta
y regresa rápidamente a la formación para tomar ventaja del poder de elevación del pájaro que tiene justo delante. Cuando el ganso líder se cansa, rota hacia atrás en el viento y otro ganso vuela al extremo. El graznido de los gansos tal vez quiera significar el aliento para aquellos que van delante, para que mantengan su velocidad. Finalmente, quiero que prestes atención a esto. Cuando un ganso se enferma o está muy débil para continuar, dos gansos se salen de la formación y lo siguen hacia abajo para ayudarlo y para protegerlo. Se quedan con él hasta que sea capaz de volver a volar. Luego se colocan en otra formación para poder alcanzar al grupo original. Cuando el templo de Salomón no era una iglesia, y cuando la iglesia del Nuevo Testamento ni siquiera se ve en la economía del Antiguo Testamento, las actitudes encontradas en los trabajadores de Irán Abi, es decir, los artesanos, los obreros habilidosos y los contribuidores de sacrificio, son los mismos que se necesitan hoy en día. Luego que este templo saturado de oro fue acabado, y la gloria de Dios había llenado la morada, Salomón dio una bendición. Con sus manos extendidas hacia el cielo, Salomón dijo estas palabras en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 56 al 61. Si tu templo necesita una restauración espiritual, si necesitas que el Espíritu Santo realice alguna decoración interior, toma estas palabras en tu corazón. Comienza con el versículo 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Salta los versículos 58 y 59. Incline nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios, de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel. Observa esto, cada cosa en su tiempo. Ahora, ¿cuál es el resultado de permitirle a Dios que te tenga como su templo santo? Continúa con los versículos 60 y 61. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué clase de templo eres? ¿Estás marcado por la excelencia y por la santidad? ¿Estás equilibrado por el regocijo? Las palabras de C.H. Mackintosh están copiadas en mi diario. Él fue un escritor fecundo, quien vivió hace más de 100 años y quien tenía una perspectiva aguda. Y él escribió esto: a pesar de que no podamos ser grandiosos, seamos honestos. Y a pesar de que no podamos ser brillantes, seamos genuinos. Francamente, el templo de Dios ahora está en movimiento. Ya no es más una piedra maciza y oro embutido, como era el templo de ese entonces. Ahora el templo de Dios es un cuerpo viviente. El templo de Dios eres tú. Tal vez Dios ha hablado a tu corazón y tienes que confesar algo que estabas guardando en tu ser, en tu cuerpo, y que no permitía que seas alguien realmente santo, dispuesto, apartado para Dios y viviendo con excelencia y regocijo. Creo que es un momento oportuno ahora para orar a Dios. Si Dios habló a tu corazón, confiesa aquello que Dios
marcó en tu vida que tienes que confesar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que haces a nuestro favor. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Señor, perdona nuestros pecados. Escucha cada una de nuestras oraciones en este momento. Todos aquellos queridos oyentes que están escuchando tu palabra, Señor, que están confesando sus pecados, que están reconciliándose contigo, te pedimos que tú obres en sus vidas y puedas tomar posesión absoluta de su cuerpo para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.